Hola, soy Dominga y hablo de lo que me da la gana, que no están los tiempos para que una se quede callada. Mejor hablar sola que callar acompañada. Disfruto de mi soledad si sé que luego te la puedo contar. Más que acompañarse mucho, hay que acompañarse bien. Con algunas compañías más bien se desaparece. Dejé de estar perdida cuando me encontré en mi soledad. Aprender a disfrutar de tu propia compañía debería ser tan importante como aprender a andar. Con las dos cosas avanzamos. Pensar en ti es cuidarte, y eso siempre será un gesto revolucionario. Hay que quitarse miedos como quien se quita una tirita, de un tirón. Antes tenía miedo a quedarme sola, ahora tengo un miedo menos. Además de lo desconocido, tenemos mucho más miedo a la realidad, a esa posibilidad de afrontar algo que no es tal y como habíamos idealizado, como esperábamos o como habíamos asumido. Si domesticamos nuestros miedos, nos puede servir de guía, una herramienta de aviso, de información, incluso de acción. ¡Qué miedo ese enganche que sustituye logros por likes, amistades presenciales por conexiones virtuales y tus tristezas por vídeos de gatitos! No querer envejecer es como querer que lo que ocurrió no hubiera ocurrido, que la batería del móvil te dure más de un día o estornudar con los ojos abiertos. Recordar es como absorber por la mirilla de una puerta llamada tiempo algo pequeño, deformado y borroso. Con el tiempo descubrimos que rompernos en 1000 pedazos nos ayuda a conocernos mejor. Antes se llevaba eso de obedecer y claro, acabas cediendo a cosas impensables. Pues menos mal que ahora no es antes. Perdemos la vergüenza con el paso de los años o con un par de vinos. Las oportunidades nos hacen salir, la vergüenza nos hace volver a entrar. ¿Cómo va la vida, Dominga? Va poco a poco resolviéndome todas mis dudas. Con el paso de los años, lo que pierdes en juventud, lo ganas en autoestima. Deseo una sociedad donde felizmente peinar canas, lucir arrugas y cumplir años sin complejos. No os habéis equivocado de podcast. Seguimos siendo Caridad Martín y Paloma Simón de Setentásticas. Hoy nos hemos apoyado en la sabiduría de Dominga, el personaje creado por Elizabeth Justicia e inspirado en su abuela. Su libro, Dominga habla sola, mejor hablar sola que callar acompañada, tiene una dedicatoria muy especial. A mi abuela siempre, por enseñarme a andar en equilibrio. Hola Elizabeth, bienvenida a Setentásticas. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente y muy contentas de tenerte aquí. Y claro, la primera pregunta a la fuerza tiene que ser, ¿cómo se te ocurre el personaje de Dominga, que es tan divertido y tan sabio, las dos cosas a la vez? Pues no sé bien explicaros, porque yo en ningún momento esperaba que Dominga iba a crecer tanto como está creciendo, o al menos todo el universo, ¿no? Dominguero. Se me ocurrió simplemente por la necesidad de contar, de expresar, de sacar un poco las cosas que van por ahí dentro, que me frustran, que me indignan, que veo a mi alrededor. Y es verdad que después de estudiar arte, pues nos enseñan mucho a que nuestro medio de expresión es ese, el arte, o la herramienta que cada uno desarrolle durante la carrera o durante su vida, en mi caso la ilustración. Hay gente que se expresa pintando cuadros, esculpiendo, bailando, cantando. En mi caso es la ilustración y es verdad que he llevado mucho tiempo trabajando como ilustradora, como diseñadora gráfica, pero llega un momento en el que me apetece contar más allá. También imagino que soy influido cuando termino también de estudiar como algo complementario y años después de la carrera estudié integración social por esas ganas de acercarme un poco al aspecto social. Y ahí darme cuenta de cuántas cosas pasan alrededor, cuánto falta por hacer, cuántas cosas me indignan y empiezo a reconocerlas y empiezo a tener esa necesidad de sacarlas. Y las saco pues eso, con esa herramienta que digo que es la ilustración para mí y que me van saliendo en formas de dibujo, poco a poco, al principio con frases y tal, y al final decido crear un personaje para que hable un poco por mí y no exponerme yo tanto. Lo que sí que tuve clarísimo es que el personaje iba a ser una mujer mayor. Eso sí que lo tuve súper claro porque en un momento de mi vida yo me di cuenta de que todo lo que sé, quién soy, mis principios, mi moralidad, mi ética, se lo debo a una persona que me ha educado y que me ha enseñado a andar en equilibrio, como has dicho bien en la dedicatoria del libro, que es mi abuela. Entonces necesitaba poner voz
a todo eso que soy yo y que soy gracias a ella. Por eso el personaje va a ser una mujer mayor. O sea que tu abuela era una mujer muy sabia, ¿eh? Además de, Hombre, voy a decir. de darte ese centro, ese equilibrio, y tenía un buen sentido del humor. Vaya, en mi casa el sentido del humor siempre ha sido un salvavidas. Han pasado muchas cosas como en cualquier familia, imagino, y en lo largo de todas las vidas que nos rodean y la nuestra propia, pues van aconteciendo un montón de cosas, algunas mejores, otras peores, y no nos queda otra que seguir adelante. Y en mi casa, una de las grandes enseñanzas que yo extraigo de mi familia es que el humor nos ayuda a seguir, reírnos de cosas que a priori son dramáticas. Bueno, esa sonrisa es una forma de resistencia y de seguir adelante. Y en mi casa yo he visto que por parte de mi abuelo la risa siempre estaba, el humor siempre estaba, y por parte de mi abuela era más bien un humor más irónico y más desde una calma diferente, pero se complementaban súper bien. Entonces yo he crecido en esa forma de ver la vida o de afrontar problemas. Entonces al final el Dominga se ve clarísimo. Sí, tu libro realmente es una maravilla, la parte de ilustración y las palabras que usas para acompañar esas ilustraciones tan bonitas de Dominga. Y ahora sí que me gustaría preguntarte una cosa que nos ha interesado mucho, ha sido los 3 capítulos que has hecho en el libro, porque creo que son 3 problemas fundamentales del envejecimiento: soledad, miedos y tiempo. Entonces, ¿cómo llegaste a dividir el libro en estas 3 cosas? Porque eres una mujer joven y ahí has demostrado una comprensión muy grande de lo que es el proceso de envejecimiento. Gracias. Creo que más allá de ser joven o vieja, creo que estos 3 temas nos atraviesan a todos por igual. Entonces al final es darnos cuenta de eso, que no hay que distinguir tanto por etapas vitales en las cosas importantes de la vida, porque todos sabemos lo que es la soledad casi a cualquier edad, todos estamos viendo ese paso del tiempo. Y todos tenemos miedos desde que tenemos uso de razón, casi. La cosa es que son miedos diferentes, que van cambiando durante el paso del tiempo, que las soledades también son diferentes, que las reconocemos más o menos, dependiendo del momento en el que estemos. Pero es verdad que bueno, llegado a la vejez, pues somos mucho más conscientes de todo. Entonces somos mucho más conscientes de reconocernos solos y solas, somos mucho más conscientes de cómo ha pasado el tiempo y de hacia dónde nos acercamos, evidentemente. Además estamos en una sociedad que nos recuerda constantemente. Y también somos conscientes de cuántos miedos hemos superado, cuáles son los nuevos miedos que acontecen en esta etapa de la vejez y que antes no teníamos. Entonces, bueno, no sé, a la hora de abordar el libro, y gracias a que me dieron también libertad creativa para proponer el contenido, sí que estuve barajando diferentes temas, porque no quería hacer un popurrí de viñetas y ya está, quería que tuviese algún tipo de hilo conductor. Y al final, uno de los temas incluso me planteé que fuese el humor, pero luego me di cuenta de que realmente todo debe estar salpicado por humor, no hay un tema que sea el humor, realmente. Entonces, bueno, pues eso, intentando ver un poco qué hilo conductor podía tener el libro y tal, pues me decidí por esos 3 temas precisamente por lo que digo, ¿no? Porque creo que nos pueden afectar a todos. Y creo que contado desde Dominga nos hace ver que podemos empatizar con una mujer mayor, tanto si tiene su edad como si no, porque habla de un tema que a priori es bastante universal, tengas la edad que tengas. Y a la vez son 3 temas que van bastante unidos, porque cuando puedes sentir soledad, o sea, a lo mejor es como por ese paso del tiempo empezamos a tener nuevos miedos, uno de esos miedos es la soledad, y visto al revés también, ¿no? Entonces puede ser casi un círculo. Y por eso mismo creo que están como muy unidos, ¿no? O incluso cuando sufrimos la soledad, pero aprendemos a disfrutarla, notamos que ese miedo que teníamos ahora es un miedo menos, y que el paso del tiempo también nos ayuda a comprenderlo y nos crea nuevos, no sé. Bueno, pues es un poco eso, intentar jugar con esos 3 temas y que pudiesen encajar lo mejor posible. Estupendo, Elizabeth. Y yo quiero ahora que hablemos un poquito cómo Dominga se ha convertido también en un proyecto social. Mira, el otro día tuvimos la suerte de ir a entrevistar a las lideresas de Villaverde, que te adoran. Realmente tienes allí unas fans de primera. Para quien no lo sepa, son mujeres mayores, entre fines de 60, 70 y tantos y 80 y tantos. Y sé que te adoran porque se dan cuenta de que tu voz ha tomado muchos de los problemas de los que ellas hablan con ese humor, con esa gracia. Entonces, cuéntanos un poco cómo Dominga se ha convertido también en un proyecto social. ¿Cuáles han sido
tus planes, que lo has llevado a congresos, has colaborado con la Cruz Roja. Cuéntanos un poquito en las distintas fases qué es lo que has hecho con Dominga, cómo la has paseado. Sí, claro, Dominga, más allá de redes sociales, que es realmente donde nace, y más allá de transformarse en un libro con esta selección de viñetas en estos 3 temas que comentábamos, pues también hace muchas más cosas. Y pues como bien has dicho, ¿no? Ha participado en congresos, siendo una congresista más, incluso una ponente, participando en mesas redondas, incluso dando conferencias con un abordaje gráfico, porque al final estas conferencias, tanto en congresos como en charlas o dentro de jornadas o lo que sea que puedo hacer, son un abordaje gráfico de un tema en concreto, que es el tema pues, que puedo hablar en X conferencia, ¿no? Por ejemplo, hablando de la vejez, pues tengo una charla que se llama La vejez según Dominga. Y yo llego allí, pero yo no soy nadie, porque la importante es Dominga, es la que va a dar la charla, ¿no? En este caso. Y lo nuevo que se ofrece un poco así, yo creo que por eso también llama más la atención y cala más el mensaje, es porque salimos la típica charla donde una persona habla y se apoya en gráficas o en porcentajes o a veces ni siquiera en eso. Y aquí empieza a hablar Dominga desde sus viñetas, desde sus apelaciones directas con el público, con preguntas, con planteamientos de su rutina en diferentes viñetas que abordan pues, los temas que se vayan a hablar en la charla. Entonces, las charlas ya de por sí son interesantes por eso, porque son desde su punto de vista, desde el punto de vista de una mujer mayor que no suelen tener voz en este tipo de actos, para empezar, y que son viñetas muy basadas en hechos reales. Y ahora os explico esto. ¿Por qué están basadas en hechos reales? Porque otra parte de estas que hago dentro del proyecto social son talleres directamente muchas veces directamente con personas mayores, o bien grupo mixto de mayores o mujeres mayores, que incluso han llegado, la mayor que he tenido eran 97 años, y parten muchas veces de los 60, 65, otras veces también hago talleres intergeneracionales. Entonces, todos estos talleres los hago por toda España, en grupos más reducidos, donde también Dominga es la protagonista del taller y es la primera que explica, que propone retos, que crea las dinámicas y que crea pues, espacios de escucha, de respeto y muy dinámicos y participativos. Entonces ahí salen historias muy interesantes, nuevos relatos que no eran capaces de decir en voz alta, por ejemplo, muchas participantes, o salen nuevas vivencias o nuevas formas de darse cuenta de realidades que viven. Y eso es un poco gracias a Dominga, que es ella la que intenta explicarlo de una forma súper normal, normalizando casi cualquier tema sin problema, y la que da pie a hablarlo así, ¿no? Con humor, para empezar, creando esa confianza, ese espacio seguro. Y eso, pues al final yo de ahí también aprendo un montón y el proyecto se va enriqueciendo y salpica a crear nuevas viñetas, nuevos temas que abordar, porque yo también me voy dando cuenta de todas las realidades que van existiendo en cuanto a cuando ponemos el ojo en personas mayores, en mujeres mayores muchas veces más en particular, y se enriquece muchísimo. Por eso digo que la mayoría de las viñetas están basadas como en hechos reales, porque se extraen como conclusiones de los talleres muchas veces. Y por eso, pues a partir de ahí, pues también incluso eso puedo hacer como imagen de campaña para muchos ayuntamientos o entidades, porque quieren a Dominga como imagen y como altavoz, pues colaboraciones como con Cruz Roja, con Amigo de los Mayores también, con Fundación La Caixa, con su programa de Siempre Acompañados, cuando abordamos soledad no deseada. Estoy colaborando, la verdad es que con entidades muy chulas que tienen una preocupación social real y que es un poco con quien yo me siento a gusto y el tipo de colaboraciones que hago, porque cuando empiezas a tener muchos seguidores en redes sociales te salen muchas propuestas y yo no suelo aceptarlas, a no ser que encajen de verdad con el perfil de Dominga, con su forma de ver la vida, y no va a prostituirse simplemente por colaborar con X marca, ¿sabes? Entonces, bueno, pues como por eso como que la voy enfocando mucho en el aspecto social, porque creo que hay tanto por hacer que no podemos despistarnos mucho. Pero bueno, eso así, a grandes rasgos, es un poco lo que hago desde el proyecto. Claro que hay mucho por hacer y nosotros siempre nos planteamos que necesitamos colaborar con las distintas generaciones, o sea, podemos dar voz a mujeres mayores como nosotras, son más mayores, más jóvenes, pero la sociedad necesita cambiar un poco la perspectiva de lo que es el edadismo. O sea, el edadismo permea todas las capas de la sociedad, todas las edades, incluso somos edadistas a veces nosotras. También, o sea, también participamos de eso. Entonces, por eso me gusta mucho que una mujer
joven como tú nos dé voz, porque es una manera de trabajar para solucionar problemas sociales que los tenemos que solucionar todos juntos. Cuéntanos un poco, quien quiera organizar algún taller, ¿cómo se dirigen hacia ti? Bueno, súper sencillo, estoy en todas las redes sociales, por mail, por ejemplo, domingahablasola@gmail.com, en el perfil de Instagram también pueden contactarme porque ahí está también el correo, no sé, es que es como muy fácil, pones en Google Dominga Habla Sola y domingahablasola.com, ya te sale la web, tienes el mail, tienes las redes sociales, es súper fácil y es ahí por donde me suele contactar en general, pues eso, todo tipo de entidades, ayuntamientos, para proponer nuevos proyectos. Y es muy interesante ver muchas veces que vemos un poco qué se puede hacer. Tenemos libertad para proponer ideas y muchas veces creamos pues campañas muy chulas o proyectos muy interesantes de verdad con participación y ves a gente implicada de verdad en querer hacer algo diferente y que llegue de verdad. Lo bueno es que muchas veces incluso hemos hecho campañas donde, y es un ejemplo de campaña que siempre pongo, que es una que hicimos en Soria porque ha ganado incluso premios, se hizo mucho eco en redes sociales, en los medios de comunicación, porque era una campaña que se quería lanzar para visibilizar a las mujeres mayores. Claro, y normalmente se comete el error de que se lanzan campañas para X colectivo, para X situación, pero se lanza desde arriba, desde la base más teórica, desde lo académico. Y en este caso fue interesante porque pudimos hacerlo al revés. Entonces planteamos primero unos talleres con ellas, con 15 mujeres que se ofrecieron voluntarias de entre 65 y 93, era la mayor en este caso, y hablamos de muchos temas en esos talleres del edadismo, de la viudedad, del rol de abuelas, de los matrimonios igualitarios o no, de qué era envejecer siendo mujer, de un montón de cosas, y de ahí sí que fui sacando conclusiones que transformé en viñetas de Dominga, y esas viñetas fueron el material de la campaña del ayuntamiento, que se lanzó para el resto de la ciudad, desde ellas, contando con ellas desde la base. Entonces fueron mensajes reales de ellas, donde Dominga simplemente era la imagen y el altavoz de todo lo que se quería decir al resto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa campaña fue muy chula por eso, porque tuvimos la libertad de modelarla como quisimos. Y tuvo, bueno, a la vista está, ¿no?, que funcionó muy bien porque salió en un montón de medios de comunicación, ha ganado premios y tuvo una gran difusión también gracias a ellas, a las mujeres participantes, porque eran las primeras difusoras, porque eran las primeras que habían formado parte en dar forma a la campaña. Bueno, y tuvo tanto éxito Dominga en Soria que a día de hoy hay una escultura, por si alguien quiere ir a sentarse allí, está en un banquito en el parque de la dehesa, como Mafalda en Oviedo igual. Bueno, yo quería felicitarte por Dominga Habla Sola, que creo que eres tú, Dominga. Pero felicitarte por eso, porque me has dado la satisfacción, a mí personalmente, de saber la importancia de lo que es las relaciones intergeneracionales. Tú preocupándote por entender a los mayores, aunque realmente Dominga eres tú, porque los miedos, como les he explicado estupendamente, los miedos, la soledad y la soledad deseada, vamos, no creo que haya soledad deseada, sino simplemente le buscas el lado bueno a una soledad que tienes y lo explicas muy bien. Gracias por ser como eres. Poli, muchas gracias. Sí, no, porque realmente... Creo que... Dime. Sí, no, eso, el encuentro intergeneracional es tan importante y tú lo has hecho, que es domingahablasola@gmail.com. Es lo que insistir en quien nos oiga, no sabemos ni dónde ni cuándo, pero eso. Gracias. Bueno, y en Instagram, ¿no? Dominga Habla Sola, ahí la encuentras y la conoces un poco más. Por si alguien no la conoce, puede ver que Dominga puede hablar de cualquier cosa. Bueno, también Dominga Habla Sola tiene un libro. Son unas viñetas, porque tú eres diseñadora gráfica, ¿no? ¿Puedes hablarnos, que creo que tienes una nueva edición, ¿puedes hablarnos de ella? Sí, claro. El libro de Dominga Habla Sola, que es el primer libro ilustrado desde Dominga, se publicó en 2023, lleva 2 años. Y es verdad que ha funcionado bastante bien, ha tenido bastantes reimpresiones y estaba ya como en la 3ª o la 4ª reimpresión, que es lo que se llama a nivel marketing como ediciones. 2ª edición, 3ª edición. Pero ahora acaba de salir, súper exclusiva, os lo cuento, una edición actualizada.
Esa edición actualizada, yo quería cambiar alguna cosa porque en 2 años se aprende mucho si prestas atención a la vida. Y quería cambiar 2 o 3 palabras que me chirriaban y no podía con ellas. Del libro, nada, tonterías mías que estoy como intentando pues mejorar siempre, claro. Y no sé, bueno, pues mirando sobre todo la realidad, como digo, ¿no? Aprendiendo de esos hechos reales de los que me baso en los talleres, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando esta nueva edición actualizada, sí que hemos incluido un prólogo y un epílogo. El epílogo sí que lo he escrito yo, es un añadido extra al final, donde cuento qué ha pasado con Dominga desde que se publicó esa primera edición hasta hoy, que han pasado 2 años, cómo Dominga se ha ido transformando en ese proyecto social del que os hablaba, cómo nace la escultura de Dominga, cómo han pasado infinidad de cosas, desde la creación de un personaje que yo no pensaba que iba a tener ninguna repercusión, la verdad, y cuánto ha acontecido desde entonces. Ese epílogo está en esta nueva edición actualizada del libro, y al inicio podéis encontrar también un prólogo que ha escrito Ana Freixas, que bueno, que es que la quiero con todas mis fuerzas, esta mujer, porque además es una sabia y una papisa para mí. Y le pregunté, ay Ana, ¿me quieres hacer el prólogo? Y Ana es muy fan de Dominga. Y claro que sí, o sea que me lo ha escrito y la verdad es que estoy contentísima, porque además ahora la edición sale también con una faja donde se nombra a Ana y tal, y estoy muy contenta con esta edición actualizada, o sea que esa es la que vais a encontrar ya a partir de ahora en cualquier librería de barrio, grande, pequeñita, mediana, incluso por internet también. Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte en tus proyectos, porque acogemos tus proyectos también, sobre todo porque es muy del tema de setentásticas. Así que te despedimos, Elizabeth Justicia. Muchas gracias, Elizabeth, ha sido un placer encontrarte, hablar contigo y que nos expliques un poquito más la vida de Dominga, que tanto nos gusta. Gracias a vosotras también por querer dar voz a un proyecto que se basa en la ilustración y en el dibujo, porque no siempre todo el mundo, bueno, pues ve como una forma de expresión que llega a cualquier edad, y eso es otra forma también de romper prejuicios sobre el dibujo, ¿no? Que a priori parece que es solo para niños y no, como vemos, llega hasta mujeres de 97 años, como decía antes. Así que gracias de verdad por darle este espacio en vuestro podcast y este ratito de voz a Dominga, que yo estoy encantada de compartirlo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Y aquí despedimos este episodio de Setentásticas. Recordad que nos encantan que nos comentéis a nuestros oyentes setentásticas@gmail.com.